Tenía clientes satisfechos en todo el panorama social, desplegaba una experiencia familiar y formaba así parte del tejido de la isla a través de la curación. Sin embargo, seguía siendo vulnerable, sujeto a la sospecha de brujería y esclavitud, tanto por ser mujer como por ser extranjera, viuda y negra. Especialmente para aquellas de segunda generación o más, lo que caracterizaba a las curanderas negras a principios del siglo XVIII no es tanto un conjunto de prácticas médicas identificables como africanas o criollas, sino, sino más bien una posición particular que asumían a través de la curación en una sociedad colonial. En mi intento de desfrizar el significado, lo que es Black Healing, o como bueno, lo que se describe un poco esa forma de curar, en eso no me centro tanto en la práctica en sí, sino en la persona negra que la realizaba y en cómo su condición de ser negra determinaba o condicionaba su participación en la vida cotidiana de una sociedad colonial y cómo se veía obligada a encontrar formas para navegar por su estructura en un sentido geográfico, social e institucional. María Felipa fue experta, perdón, he pasado por un... Ajá, eso es mi mapa favorita de las Canarias, pero paso ya directamente a otro. Perdón. María Felipa fue experta en utilizar la ley en su beneficio a lo largo de su vida, actuando en diversos entornos legales y no solo para asuntos de curación. Presentó demandas en múltiples tribunales. En 1714, una demanda por pagos adeudados en la Real Audiencia, una demanda de libertad en la Capitanía General, aún en curso en 1714, y en 1728 una demanda contra Miguel de Oramas por intentar vender a su hija menor como esclava. Para proteger la legalidad de sus actividades curativas, obtuvo la aprobación verbal de la Inquisición y cuando esta fue impugnada en un tribunal secular local, recurrió a la siguiente autoridad civil y legal superior, la Capitanía General, para obtener un permiso escrito para curar. Su amplia experiencia legal, que incluía múltiples juicios por parte de la Inquisición, la hizo experta en navegar eficazmente por estructuras judiciales complejas. Gran parte de lo que sabemos sobre la trayectoria de María Felipa procede de su primera audiencia, que solo en el cuarto y último juicio se lleva a cabo de acuerdo con la norma. En la audiencia que comienza el 18 de junio de 1729, María Felipa, entonces de 66 años, proporciona una gran cantidad de información sobre ella. Esa información debe tomarse con cierta cautela, ya que se trata de una narración destinada a construir una personalidad inocente. Eso se aplica en particular a una subsección de la primera audiencia llamada Discurso de su vida, una especie de resumen retrospectivo que detalla el curso de su vida, altamente móvil, y cómo la llevó a su cuarto encarcelamiento. Esto era una característica habitual en este tipo de casos, pero en comparación con otros expedientes de juicios del Tribunal Canario y otros tribunales de la península, el discurso de María Felipa es mucho más largo e incluye mucho más que los pasos principales o los pasos habituales de su vida. Más bien, María Felipa utiliza ese espacio para defenderse, presentando su propia versión en su propia narrativa de los hechos de los que se le acusa. Por ejemplo, ahí se enfoca en lo que parece ser su principal preocupación, el secuestro de su hija menor, Mijaela Méndez, soltera y madre de 3 hijos, que fue vendida por Miguel de Oramas a las Indias y sus hijos quedaron en su poder. Su principal alegación es que no era posible vender a su hija como esclava, ya que no podía ser esclavizada al provenir de una madre libre. La comprensión de sí misma como mujer libre no queda muy claro en lo que se basa. O sea, por costumbre, es decir, como resultado de una larga vida de vagar libremente o debido a un estatus obtenido legalmente que puede o no haberle sido concedido tras el litigio de libertad iniciado. Quiero plantear la idea de que el significado de ser libre o esclavizado no tenía necesariamente una definición clara con un resultado definido. Todavía tenemos que ampliar nuestros conocimientos sobre lo que esas categorías liminales implicaban en un territorio como Canarias
cómo se negociaban, cómo se aseguraban y, sin embargo, a veces no se protegían lo suficiente como para ser violadas. En lugar de explorar, me paso al tema de movilidad de ella. Lo que a mí me interesa del tema de movilidad es no tanto cómo la movilidad sirvió al conocimiento para difundirse, sino en cómo la vida personal de una curandera, en ese caso negra, se vio afectada por las constantes formas de movimiento, sean forzadas, ilegales o libres, y cómo ella incorporó la curación a una vida móvil y así cómo utilizó la movilidad y la curación como medios combinados para asegurar su pertenencia. La trayectoria de María Felipa estuvo marcada por una intensa movilidad a través de las islas y en un momento dado del Atlántico. Sus movimientos a menudo se vieron forzados por procedimientos y sentencias inquisitoriales por destierro, pero sobre todo fueron el resultado de sus propias decisiones de ignorar el exilio ordenado u otras circunstancias como la hambruna o la necesidad de trabajo. Tenerife era su punto de partida y centro de gravedad, al que solía regresar, pero Fuerteventura, El Hierro y La Palma también eran lugares en los que se quedaba a veces el tiempo suficiente para establecerse como curandera. A pesar de estar en constante movimiento, su vida no puede caracterizarse como itinerante, sino que consiste en movimientos circulares que la devuelven constantemente al lugar de origen. Desde que entró en la esfera de la Inquisición, su movilidad fue impulsada por dos fuerzas antagónicas que tiraban en direcciones opuestas. Mientras los inquisidores y los funcionarios alienados intentaban mantenerla fuera de Tenerife, ella aprovechaba cada oportunidad para volver a ella, atraída por la fuerza de la familia, el sentido de pertenencia y las redes establecidas. Ella fue desterrada por curar en su primer juicio y luego condenada una y otra vez por ignorar precisamente la restricción ordenada de movimiento y curación. La fuerza impulsora detrás de la falta de respeto por la sentencia legal fue la necesidad fundamental de un ser social de mantener vivo su sentido de pertenencia y cumplir con sus responsabilidades como cabeza maternal del hogar de proteger a sus hijos, algo que los inquisidores apuntaron exactamente a destruir con la sentencia de destierro. La curación en ese contexto era un medio conveniente que le permitía, mientras estaba desterrada, perseguir no solo su movilidad social y espacial, sino también y de manera crucial su integración en diversas redes sociales que finalmente movilizó para su supervivencia legal y sus movimientos. Con eso quiero cerrar como esa parte que bueno, ese caso de María Felipa y empezar súper brevemente otra línea de investigación que he iniciado recientemente o que me interesa explorar, sobre todo también hablando con Claudia, porque yo sé que ella también tiene como ideas parecidas y como nunca tenemos oportunidad de hablar, mencionaré eso solamente ahora. Pues, o sea, otra línea de estudios que no presento hoy, pero que he iniciado en otro contexto, es la conexión entre Canarias y el Mediterráneo, en el que considero Canarias como parte del área recientemente llamado Mediterranean Atlantic, un espacio marítimo y social que subraya las conexiones en vez de tratarlo por separado. Y con este framework trato de reconstruir la interconectividad y movilidad en cuanto a trayectorias realizadas por individuos que curaban a la circulación de prácticas curativas, materias médicas y materias mágicas. Y un ejemplo de cómo eso puede verse es esto, donde pues conecto a diferentes individuos que son de minorías diferentes, pero todos se dedican a curar de alguna forma, pero también pues, a hacer circular a materias médicas que se usaban y donde veo conexiones en sus formas de curar. Con esto cierro. Muchas gracias.